Hace 10 años, un director general viudo convirtió la Navidad en silencio y soledad tras perder a su esposa embarazada. Pero todo cambia gracias a la pequeña hija de una empleada. Con su presencia ligera y espontánea, la niña reabre puertas cerradas por el luto y reaviva memorias olvidadas. Un encuentro casual se transforma en el nuevo comienzo de una familia que él jamás imaginó tener. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La Ciudad de México despertaba agitada en aquella víspera de Navidad, con sus calles repletas de gente cargando bolsas de colores, rostros ansiosos corriendo de un lado para otro en busca de los últimos regalos. Los aparadores brillaban con luces que parpadeaban a un ritmo constante, y el olor a ponche y buñuelos invadía los puestos en cada esquina. Era el tipo de movimiento frenético que hacía a cualquiera sentirse parte de algo más grande, de una celebración colectiva que llenaba el aire de expectativa y alegría. Pero para Roberto Hernández, todo aquello era apenas un ruido lejano, algo que sucedía del otro lado de la ventana de su mansión en las lomas de Chapultepec, lo suficientemente lejos para no molestar, demasiado cerca para ser ignorado. Roberto tenía 42 años, cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes, hombros anchos que cargaban un peso invisible y ojos cafés que hacía mucho tiempo habían perdido el brillo. Era el dueño de una exitosa constructora, heredada de su padre y expandida con su propio sudor y determinación. Los negocios iban bien, los contratos se renovaban, el dinero entraba. Pero nada de eso importaba cuando volvía a casa al final del día y encontraba solo silencio. 7 años, 7 navidades solo, 7 veces en las que puso una mesa para uno, encendió una única vela y brindó al vacío con una copa de vino que apenas tocaba sus labios. 7 años desde que Carolina partió, llevándose consigo no solo su presencia, sino también al bebé que esperaban con tanta ansiedad. Una complicación inesperada durante el embarazo, dijeron los doctores. Un cuadro que evolucionó demasiado rápido, explicaron con voces técnicas y frías. Roberto escuchaba las palabras, pero no conseguía procesarlas. Todo lo que quedó fue un hoyo inmenso donde antes había planes, sueños, futuro. Nunca permitió que nadie hablara del tema. No recibía visitas, no aceptaba invitaciones, no construía nuevas amistades. Su hermana, Patricia, intentó por años hacerlo salir de casa, presentarle mujeres, retomar la vida social. Él siempre se negaba con educación, pero con firmeza. El luto se había convertido en su rutina, su extraña y dolorosa zona de confort. Diciembre era solo un mes que había que atravesar, como si fuera un puente estrecho y peligroso sobre un abismo. Aquella mañana de víspera de Navidad, Roberto despertó más temprano de lo habitual. El sol aún no había salido por completo cuando bajó las escaleras de mármol de la mansión, pasó por la amplia sala decorada con muebles clásicos y cuadros antiguos y entró en la cocina. Preparó un café cargado, sin azúcar, y se sentó a la enorme mesa donde cabían 12 personas, pero que desde hacía años solo le servía a él. Bebió en silencio, observando por la ventana el jardín bien cuidado por un jardinero que venía una vez por semana y nunca conversaba más allá de lo estrictamente necesario. El día transcurrió sin sobresaltos. Roberto trabajó algunas horas en el despacho dentro de su propia casa, respondió correos, firmó documentos digitalmente, conversó por teléfono con 2 socios sobre un proyecto que comenzaría en enero. Todo mecánico, automático, sin emoción. Al mediodía comió solo una comida sencilla que había preparado la noche anterior. Por la tarde intentó leer un libro, pero las palabras no tenían sentido. La mente divagaba, siempre volviendo a los mismos lugares. Fue al final de la tarde, cuando el cielo comenzaba a adquirir tonos anaranjados, que sonó el timbre. El sonido resonó por la casa vacía, rompiendo el silencio de forma tan abrupta que Roberto se estremeció. No esperaba a nadie. Nunca esperaba a nadie. Por un instante pensó en ignorarlo, pero el timbre sonó, de nuevo insistente. Roberto caminó hasta la puerta de entrada y la abrió con cierta renuencia.
Del otro lado, encontró a una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla, vestida con pantalones de mezclilla y una blusa blanca discreta. A su lado, una niña de unos 7 años le sostenía la mano, con ojos curiosos y brillantes que recorrían la fachada de la mansión con fascinación. La mujer se presentó, Mariana López, de la compañía de limpieza a domicilio que él había contratado hacía algunas semanas para hacer una limpieza profunda antes de fin de año. Estaba allí para confirmar la cita del servicio para el día siguiente, a primera hora de la mañana. Hubo una confusión en la agenda, explicó con voz educada pero ligeramente nerviosa, y prefirió venir personalmente para asegurarse de que todo estuviera en orden. Roberto confirmó, un poco cortado. Sí, podía venir al día siguiente, a la hora acordada, sin problemas. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando la niña al lado de Mariana dio un paso al frente, mirándolo con una franqueza que lo desarmó. ¿Vive usted solo en esta casota, señor?, preguntó. La niña, sin filtros, con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. Mariana se puso roja al instante, jalando levemente la mano de su hija. «Sofía, no seas metiche, por el amor de Dios», la reprendió, pero la niña siguió mirando a Roberto, esperando la respuesta. Roberto se sintió desconcertado. No estaba acostumbrado a interactuar con niños, y mucho menos a responder preguntas tan directas. «Sí», dijo finalmente, con la voz más ronca de lo que pretendía. «Vivo solo». Sofía frunció el ceño pensativa. Debe ser muy triste vivir solo en una casa tan grande. Parece uno de esos castillos vacíos de los cuentos. Mariana intentó intervenir de nuevo, claramente apenada, pero Roberto levantó la mano en un gesto de que no había problema. Había algo en esa observación infantil que lo golpeó de una manera inesperada, como si alguien finalmente hubiera puesto en palabras algo que él sentía desde hacía años, pero que nunca había admitido en voz alta. «A veces sí es un poco solitario», admitió, y al hablar sintió un nudo extraño en la garganta. La niña no pareció satisfecha con la respuesta. Intercambió una mirada rápida con su madre y entonces, con toda la espontaneidad del mundo, hizo una invitación que sonó absolutamente improbable. «Entonces véngase a pasar la Navidad con nosotros. Vivimos en un departamento chiquito, pero mi mamá va a hacer pollo rostizado, arroz a la mexicana y hasta ensalada de papa. Va a estar padre». Mariana abrió los ojos como platos, completamente avergonzada. «Sofía, hija, el señor Hernández seguramente tiene otros compromisos. No tiene por qué molestarse con nosotras», dijo rápidamente, intentando deshacer la invitación. «Disculpe de verdad, es muy espontánea». Roberto se quedó quieto, mirando a esa niña que apenas lo conocía, pero que lo invitaba a su casa con tanta naturalidad. Hacía años que nadie lo invitaba a nada, y cuando lo hacían era siempre con ese tono de obligación social, de lástima disfrazada. Pero Sofía no sentía lástima por él. Simplemente pensaba que estaba solo y que eso no estaba bien. «Se lo agradezco mucho», dijo Roberto con amabilidad, «pero me quedaré por aquí. Tengo algunos compromisos». Era mentira, claro. El único compromiso que tenía era con la soledad, pero no podía decirle eso a una niña. Sofía pareció decepcionada, pero aceptó con un movimiento de cabeza. Mariana se disculpó una vez más, confirmó la hora para el día siguiente y se despidió, llevando a su hija de la mano. Roberto cerró la puerta y se quedó parado en el vestíbulo por un largo tiempo, la invitación aún resonando en su mente. Pollo rostizado, arroz, ensalada de papa, una mesa sencilla, llena de gente, llena de vida. Lo opuesto a lo que él tenía. Esa noche Roberto puso la mesa de siempre. Una única vela, una única copa, un plato que apenas tocó. Pero por primera vez en años, mientras brindaba al vacío, sintió algo diferente. No era exactamente tristeza ni esperanza. Era una grieta minúscula en esa coraza que había construido alrededor de su corazón, tan pequeña que casi pasaba desapercibida. Casi. A la mañana siguiente,
La víspera de Navidad, finalmente dando paso al día de Navidad propiamente dicho, el timbre sonó puntualmente a las 8. Roberto, que ya llevaba un rato despierto, abrió la puerta y encontró a Mariana con una expresión de disculpa en el rostro. A su lado, de nuevo, estaba Sofía. «Disculpe que la traiga de nuevo», explicó Mariana mientras entraba con su material de limpieza. La vecina que se iba a quedar con ella tuvo un imprevisto de última hora y no podía dejarla sola en casa en Navidad. «Le prometo que no va a molestar. La voy a dejar viendo caricaturas en la sala mientras trabajo». Roberto asintió, indicando que no había problema. Normalmente se encerraba en el despacho del segundo piso mientras limpiaban la casa, evitando cualquier tipo de interacción. Pero esa mañana algo era diferente. Mientras subía las escaleras, escuchó la voz animada de Sofía comentando sobre el árbol de Navidad que estaba en la sala, todavía sin adornos. «¡Qué arbolito tan triste!», dijo en voz alta, sin darse cuenta de que Roberto todavía podía oírla. «Parece que está esperando que alguien lo ponga bonito». Roberto se detuvo a mitad de la escalera, miró hacia atrás y vio a Sofía observando el árbol con esa seriedad infantil, la cabeza inclinada hacia un lado. Mariana intentaba hacer que su hija se sentara en el sofá, pero la niña estaba fascinada por la decoración incompleta. Fue entonces cuando Roberto hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Bajó las escaleras de nuevo, entró en la sala y se detuvo junto a Sofía. «¿Crees que está triste?», preguntó, sorprendido de su propia voz. La niña lo miró y asintió con convicción. «Un arbolito de Navidad necesita esferas, luces de colores y una estrella en la punta. Si no, se ve muy simple». Roberto miró el árbol. Lo ponía todos los años por costumbre, pero nunca lo decoraba. Parecía inútil hacerlo solo. Pero ahora, con Sofía allí, mirándolo con expectación, algo dentro de él cedió. «¿Quieres ayudarme a ponerlo bonito?», preguntó, y al hacer la pregunta sintió como si estuviera abriendo una puerta que había cerrado con llave hacía 7 años. Los ojos de Sofía brillaron. Mariana, que observaba todo a distancia, dudó. «Señor Hernández, no queremos molestar», comenzó, pero Roberto levantó la mano. «No es ninguna molestia», dijo, y esta vez decía la verdad. «Tengo los adornos guardados en la bodega. Voy por ellos». Media hora después, la sala estaba repleta de cajas abiertas, adornos esparcidos por el suelo, y Sofía organizaba todo con la seriedad de quien cumplía una misión importante. Roberto, sentado en la alfombra a su lado, tomaba cada esfera de Navidad, cada listón plateado, cada estrella de papel, y se la entregaba a la niña, que colgaba todo con cuidado en las ramas del árbol. «Esta es la más bonita», dijo Sofía levantando una esfera roja con detalles dorados. «Va a ir en el lugar más especial». «¿Y cuál es el lugar más especial?», preguntó Roberto. Sofía pensó por un momento, sus ojos recorriendo todo el árbol. «Justo en medio, donde todos la vean cuando entren a la sala. Porque las cosas bonitas tienen que estar donde la gente las pueda ver». Roberto sintió que algo se le oprimía en el pecho. Tomó la esfera de las manos de Sofía y la colgó exactamente donde ella había indicado. Quedó perfecta. Mariana observaba todo mientras limpiaba el librero al fondo de la sala. Había algo profundamente conmovedor en esa escena, algo que no podía nombrar. Ese hombre, claramente marcado por algún dolor profundo, estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña, contenida, pero era real. Y su hija, con toda la inocencia del mundo, estaba haciendo algo que nadie más había logrado. Estaba haciendo que él participara de la vida de nuevo. Cuando el árbol finalmente estuvo listo, Sofía dio un paso atrás, observando el resultado con orgullo. «Ahora sí», declaró, «ahora está feliz». Roberto miró el árbol, y por primera vez en 7 años, no vio solo un objeto decorativo cumpliendo un protocolo social. Vio algo que había sido construido con cuidado, con atención, con presencia. Vio vida. «Gracias, Sofía», dijo con la voz cargada de una emoción que no podía ocultar. «Tienes razón. Ahora está feliz». La niña sonrió, satisfecha, y volvió a jugar con los adornos que habían sobrado.
Roberto se quedó allí, sentado en el suelo de la sala, rodeado de cajas y listones, y se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí, una grieta más grande en esa coraza, una luz entrando por una rendija que antes estaba completamente cerrada. Mariana terminó la limpieza unas horas después. Cuando se fue llevando a Sofía de la mano, la niña le dijo adiós a Roberto con entusiasmo. «¡Feliz Navidad, señor de la Casa Grande!», gritó antes de subirse al coche de su madre. «¡Feliz Navidad, Sofía!», respondió Roberto, y esta vez no sintió el peso habitual que siempre acompañaba a esas palabras. Esa noche, solo de nuevo, Roberto miró el árbol iluminado. Las luces parpadeaban a un ritmo constante, los adornos reflejaban el brillo suave, y la esfera roja con detalles dorados ocupaba el lugar más especial, justo en medio, donde todos podían verla. Pensó en la niña, en la invitación improvisada para la Navidad en su casa sencilla, en la espontaneidad con la que había entrado en su vida. Y por primera vez en 7 años, Roberto no brindó al vacío. Brindó a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, todavía hubiera algo más allá del luto, algo más allá del dolor, algo que valía la pena sentir, aunque eso significara correr el riesgo de salir herido de nuevo. La casa todavía era demasiado grande para una sola persona. El silencio todavía dominaba las habitaciones. Pero esa noche, mientras las luces del árbol parpadeaban suavemente, en la sala, Roberto sintió que algo había comenzado a cambiar, y por primera vez en mucho tiempo no le tuvo miedo. Los días siguientes a la Navidad trajeron una quietud extraña a la mansión de Roberto. El árbol seguía iluminado en la sala, los adornos brillando como pequeños testimonios de que algo había sucedido allí, algo diferente. Pero la casa había vuelto al silencio habitual, y Roberto se sorprendió varias veces mirando esa decoración y recordando las manitas de Sofía colgando cada esfera, cada listón, con tanto cuidado y alegría. Intentó retomar la rutina de siempre: trabajo, correos, reuniones, por videoconferencia, documentos que firmar. Pero había una inquietud que no lo dejaba en paz, como si algo dentro de él se hubiera despertado y ahora se negara a volver a dormir. Por la noche, cuando se sentaba solo a la mesa del comedor, pensaba en la invitación que había rechazado, en la mesa sencilla con pollo rostizado y ensalada de papa, en la posibilidad de no estar solo. En la mañana del 27 de diciembre, Roberto hizo algo impulsivo. Tomó el teléfono y llamó a la compañía de limpieza, solicitando que Mariana regresara para hacer algunos servicios extra. Había closets que necesitaban organizarse, explicó al encargado. Ventanas que requerían una limpieza más profunda. Eran pretextos, y él lo sabía, pero no podía admitir el verdadero motivo. Quería volver a ver a Sofía. Mariana llegó al día siguiente, puntualmente a las 9 de la mañana. Traía a su hija de nuevo con la misma expresión de disculpa de antes. «La guardería está de vacaciones hasta fin de año», explicó mientras acomodaba sus materiales en el cuarto de lavado. «Espero que no sea un problema». Roberto asintió, indicando que no había ningún problema. Sofía entró en la casa como si ya conociera cada rincón, saludándolo con una sonrisa amplia y espontánea. «Buenos días, señor de la Casa Grande. ¿Cómo está nuestro arbolito?» «Está precioso», respondió Roberto, sintiéndose extrañamente cómodo con esa presencia. «Gracias a ti». La niña corrió a la sala para comprobar si todo seguía en su lugar. Roberto la siguió, observándola examinar cada adorno con atención, como si estuviera revisitando una obra de arte que ella misma había creado. Cuando Sofía se giró hacia él, tenía una expresión curiosa en el rostro. «¿Por qué no puso regalos debajo del árbol?», preguntó, señalando el espacio vacío alrededor de la base. «Los arbolitos de Navidad siempre tienen regalos debajo». Roberto dudó. No sabía cómo explicarle a una niña que no intercambiaba regalos con nadie desde hacía años, que la Navidad se había convertido solo en una fecha en el calendario, sin una celebración real. «No tenía a nadie a quien darle regalos», dijo finalmente, tratando de mantener la voz neutra. Sofía frunció el ceño, pensativa.
Pero los regalos no son solo para dárselos a quien conoces, dijo con esa lógica simple de la infancia. Los regalos son para hacer feliz a la gente. Pudo haberme dado un regalo a mí, por ejemplo, o a mi mamá. La observación tomó a Roberto desprevenido. No había pensado en eso. Durante todos esos años, se había encerrado tanto en sí mismo que la idea de dar algo a alguien simplemente ya no se le ocurría. Tienes razón, admitió. Fue una falta de consideración de mi parte. Sofía se encogió de hombros ya perdiendo interés en el tema. No se preocupe, el año que viene me puede dar uno. Me gustan los libros y las cosas de colores. Roberto sonrió. Era imposible no sonreír ante esa espontaneidad. Lo recordaré. Mariana apareció en la puerta de la sala cargando una cubeta y trapos de limpieza. Sofía, deja en paz al señor Hernández y ven a ayudarme aquí, la llamó. Pero Roberto levantó la mano. No me está molestando, dijo. De hecho, si no te importa, me gustaría platicar un poco con ella. Mariana pareció sorprendida, pero asintió con la cabeza. Sofía se quedó al lado de Roberto, observándolo con esa curiosidad intensa que tienen los niños cuando se dan cuenta de que los adultos están a punto de contar algo importante. Ayer hablaste de hacer feliz a la gente, comenzó Roberto sentándose en el sofá e indicándole a Sofía que se sentara a su lado. ¿Crees que es importante hacer feliz a la gente? Sofía asintió con convicción. Muy importante, porque cuando la gente está triste, el mundo se pone gris, pero cuando están felices, el mundo se llena de colores. Roberto sintió una opresión en el pecho. Esa descripción simple capturaba exactamente cómo había vivido en los últimos 7 años. Un mundo gris, sin color, sin vida. ¿Y tú nunca te pones triste?, preguntó. La niña pensó por un momento. Sí, cuando tenía 5 años mi papá se fue. Mi mamá se puso muy triste y yo también. Pero luego me dijo que podíamos elegir entre estar siempre tristes o intentar ser felices de nuevo. Y elegimos intentar ser felices. Roberto se quedó en silencio, procesando esas palabras. Había una sabiduría en esa simplicidad que lo golpeaba profundamente. ¿Y lo lograron?, preguntó con la voz casi en un susurro. ¿Lograron ser felices de nuevo? Sofía sonrió. Lo estamos intentando. A veces es difícil, pero mi mamá dice que lo importante es intentar. Porque si no lo intentamos, nunca lo vamos a lograr. Roberto miró a esa niña y vio algo que había olvidado, que existía. Esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se arreglaría mágicamente, sino la esperanza de que era posible elegir intentarlo, incluso cuando todo parecía imposible. Eres muy sabia para ser tan pequeña, dijo, con la voz cargada de emoción. Sofía se encogió de hombros como si fuera lo más natural del mundo. Es porque pongo atención a las cosas. Mi mamá dice que poner atención es importante. Así fue como me di cuenta de que usted está triste. Roberto tragó saliva. ¿Te diste cuenta de eso? Sofía asintió. Es fácil de ver. Sus ojos siempre están mirando a lo lejos, como si estuviera buscando algo que no está aquí. Y nunca sonríe de verdad. Solo sonríe con la boca, pero no con los ojos. La observación era tan precisa que Roberto no supo qué responder. Esa niña de 7 años había captado algo de lo que quizás ni él mismo era plenamente consciente. Tienes razón, admitió finalmente. Perdí a alguien muy importante hace algunos años, y desde entonces me ha costado mucho trabajo volver a ser feliz. Sofía inclinó la cabeza, pensativa. ¿A quién perdiste? Roberto dudó. Hacía años que no hablaba de eso con nadie. Pero había algo en la presencia de Sofía que lo hacía más fácil, menos doloroso. A mi esposa, dijo con la voz baja. Se fue cuando estaba esperando a nuestro bebé. Sofía se quedó quieta por un momento, procesando la información. Entonces debe estar en las estrellas ahora, dijo con naturalidad. Mi abuelita también está en las estrellas. Mi mamá dice que las personas que amamos nunca se van de verdad, porque siempre se quedan aquí. Señaló su propio pecho, en el corazón. Roberto sintió que le ardían los ojos. Había algo profundamente conmovedor en esa explicación infantil.
algo que tocaba una herida que había mantenido cerrada por tanto tiempo. ¿De verdad crees eso?, preguntó. Sofía asintió con firmeza. Sí, porque me acuerdo de mi abuelita todos los días, de los cuentos que me contaba, de cómo hacía pastel de chocolate. Y cuando me acuerdo, es como si estuviera conmigo otra vez, aunque no la pueda ver. Roberto se quedó en silencio, dejando que esas palabras calaran hondo. Por primera vez en años, permitió que los recuerdos de Carolina afloraran sin intentar bloquearlos de inmediato. Recordó su sonrisa, la forma en que cantaba mientras preparaba el desayuno, los planes que hacían para el futuro. Y por primera vez esos recuerdos no solo trajeron dolor, también trajeron un calor extraño, como si esos recuerdos fueran un regalo que había olvidado abrir. «Eres una niña muy especial, Sofía», dijo Roberto, con la voz entrecortada. «Gracias por platicar conmigo». Sofía sonrió y sin avisar le dio un abrazo apretado. Roberto se tensó por un instante, desacostumbrado al contacto físico desde hacía tanto tiempo, pero luego se relajó y le devolvió el abrazo, sintiendo una extraña emoción subir por su garganta. Cuando Mariana terminó el trabajo esa tarde, Roberto la llamó antes de que se fuera. Le ofreció que volviera en los próximos días, inventando más tareas que necesitaban hacerse. Mariana aceptó sin cuestionar, aunque había algo en su mirada que sugería que entendía que aquello no se trataba solo de limpieza. Durante la semana siguiente, Sofía se convirtió en una presencia constante en la mansión. Exploraba cada habitación con curiosidad, hacía preguntas sobre los cuadros en las paredes, sobre los libros en los libreros, sobre objetos antiguos que Roberto ni siquiera recordaba que existían, y con cada pregunta, con cada observación, le arrancaba recuerdos que estaban enterrados, historias que había guardado con miedo de que dolieran, demasiado. Fue en una de esas tardes, mientras jugaba en uno de los pasillos del segundo piso, que Sofía encontró una puerta cerrada con llave. Intentó abrirla, pero la perilla no cedía. «¿Qué hay en este cuarto?», preguntó cuando Roberto apareció en el pasillo. Él se puso pálido. Esa puerta había estado cerrada durante 7 años, y él había arrojado la llave en un cajón, intentando olvidar que esa habitación existía. «Es solo un cuarto vacío», mintió, pero la voz le salió demasiado tensa para ser convincente. Sofía lo miró con esa intensidad que tienen los niños cuando saben que los adultos están ocultando algo. Si está cerrado con llave, no puede estar vacío. Las cosas vacías no necesitan cerrarse con llave. Roberto no supo qué responder. Mariana, que había subido las escaleras en ese momento, percibió la tensión y llamó a su hija. «Sofía, deja en paz al señor Hernández. Ven a ayudarme a doblar las toallas». La niña obedeció, pero antes de alejarse, miró una vez más la puerta cerrada y luego a Roberto. «¿Algún día me va a enseñar qué hay ahí adentro?», preguntó. Roberto tragó saliva. «¿Algún día?», respondió, sin estar seguro de si ese día realmente llegaría, pero esa pregunta quedó resonando en su mente por el resto del día. Por la noche, solo de nuevo, subió las escaleras y se detuvo frente a esa puerta. Puso la mano en la perilla fría y sintió el peso de todos esos años presionando su pecho. No pudo abrirla. Todavía no. Pero por primera vez consideró la posibilidad de que tal vez, un día, tendría el valor de enfrentar lo que estaba del otro lado. A la mañana siguiente, Mariana llegó temprano, pero esta vez sin Sofía. «A la niña le dio una gripa leve», explicó, «y se quedó en casa con una vecina». Roberto sintió una punzada de decepción que lo sorprendió. Se había acostumbrado a esa presencia, a esas preguntas, a esa energía que llenaba la casa de una forma que no había experimentado en años. «¿Cómo está?», preguntó, genuinamente preocupado. «Ah, nada grave», respondió Mariana con una sonrisa. «Solo una gripa de niños, ya sabe cómo es. Fiebre baja, moquitos. Estaba triste por no poder venir. Dijo que quería seguir explorando la casa». Roberto sonrió. «Dile que la casa estará aquí cuando se mejore y que yo también estaré». Mariana lo miró con una expresión difícil de descifrar, algo entre gratitud y cautela. «Ha sido usted muy amable con Sofía», dijo.
No para de hablar de usted en la casa. Dice que es el amigo triste que está aprendiendo a ser feliz de nuevo. La descripción tomó a Roberto por sorpresa. Era eso lo que estaba haciendo, aprendiendo a ser feliz de nuevo. No estaba seguro, pero tampoco podía negar que algo dentro de él estaba cambiando. La casa ya no parecía tan vacía. El silencio no pesaba tanto, y por primera vez en 7 años no estaba solo sobreviviendo, estaba empezando a vivir. Es una niña especial, dijo Roberto. Tiene una forma de ver el mundo que hace que uno también quiera verlo así. Mariana sonrió, y había orgullo en esa sonrisa. Siempre ha sido así, desde chiquita. Incluso cuando su papá se fue y todo se puso difícil, ella siguió viendo el lado bueno de las cosas. A veces creo que es más fuerte que yo. Roberto sintió una extraña conexión en ese momento, como si él y Mariana compartieran algo en común. Ambos habían perdido, ambos habían sufrido y ambos estaban intentando de alguna manera seguir adelante. La fuerza viene de lugares inesperados, dijo. A veces de una niña de 7 años que no tiene miedo de hacer preguntas difíciles. Mariana se rió, un sonido ligero que llenó el pasillo. Es verdad, no tiene ningún filtro. Espero que no lo haya molestado demasiado. Para nada, dijo Roberto, y era la más pura verdad. De hecho, me ha ayudado más de lo que se imagina. Los días siguientes pasaron en una rutina extraña, pero reconfortante. Mariana seguía viniendo a trabajar, y aunque Sofía no estaba, Roberto se encontraba conversando con ella sobre temas que no eran solo sobre la casa o el trabajo. Le preguntaba sobre su vida, sobre los desafíos de criar a una hija sola, sobre los sueños que tenía. Y Mariana, poco a poco, comenzaba a abrirse también, hablando de las dificultades, pero también de las alegrías, de cómo cada pequeño logro de Sofía era una victoria que valía todo el esfuerzo. Algo se estaba construyendo allí, algo que Roberto no podía nombrar. No era romance, todavía no. Era algo más sutil, más delicado. Era conexión. Era la percepción de que tal vez no necesitaba estar solo, de que tal vez había personas dispuestas a entrar en su vida si él simplemente lo permitía. Cuando Sofía finalmente regresó, una semana después, trayendo consigo toda su energía habitual, Roberto sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: alegría genuina. La niña entró en la casa como un huracán, contando sobre las caricaturas que había visto, sobre los sueños que tuvo, sobre todas las cosas que quería mostrarle. Y esa tarde, mientras Sofía dibujaba en el suelo de la sala y Mariana trabajaba en las habitaciones de arriba, Roberto miró a su alrededor y se dio cuenta de que la casa ya no estaba en silencio, estaba viva. Y por primera vez en 7 años, no quería que eso terminara. Enero llegó trayendo consigo el calor típico del verano en la ciudad, ese tipo de calor húmedo que hacía que el aire pareciera pesado y las tardes se arrastraran lentamente. La ciudad volvía poco a poco a su rutina. La gente regresaba de las vacaciones. El tráfico recuperaba su caos habitual. Pero dentro de la mansión de Roberto, algo había cambiado de forma irreversible. La casa ya no era el mausoleo silencioso que había sido por tanto tiempo. Ahora había voces, risas, movimiento. Roberto había creado pretextos cada vez más elaborados para que Mariana siguiera viniendo. Necesitaba que se reorganizaran los closets, que se limpiaran las cortinas, que se ordenara el sótano. Ella aceptaba los trabajos sin cuestionar, aunque en sus ojos había una comprensión silenciosa de que aquello era mucho más que limpieza. Y Sofía, siempre presente, seguía ocupando los espacios de la casa como si fuera suya, transformando cada habitación en un territorio de exploración y descubrimientos. Fue en una de esas tardes calurosas de enero, cuando Mariana estaba en el jardín limpiando las ventanas exteriores y Roberto trabajaba en el despacho, que Sofía decidió jugar a las escondidas sola. Corría por los pasillos del segundo piso, buscando el escondite perfecto, cuando pasó de nuevo por la puerta cerrada con llave. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. La puerta estaba entreabierta. Roberto había subido esa mañana, movido por un impulso que él mismo no comprendía del todo.
y había quitado el seguro. No había entrado, no tuvo el valor para hacerlo, pero dejó la puerta apenas recargada, como si estuviera dando un primer paso hacia algo que lo asustaba profundamente. Sofía, con la curiosidad natural de los niños, empujó la puerta despacio. La habitación estaba oscura, las cortinas cerradas bloqueando la luz del sol. Entró con cuidado, como si supiera instintivamente que estaba pisando terreno sagrado. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la penumbra y comenzó a distinguir los contornos de lo que había allí. Una cuna de madera en la esquina, un sillón de lactancia cubierto con una sábana blanca, repisas con libros infantiles aún envueltos, peluches alineados como soldaditos silenciosos. Sofía caminó por el cuarto con reverencia, tocando ligeramente cada objeto. No entendía completamente lo que aquello significaba, pero sabía que era importante, que había una historia triste detrás de esa puerta que había estado cerrada por tanto tiempo. Fue entonces cuando vio sobre una pequeña cómoda junto a la ventana una caja de madera decorada con grabados delicados. La niña se acercó y abrió la caja con cuidado. Dentro encontró decenas de sobres, algunos amarillentos por el tiempo, otros aún blancos. Tomó uno de ellos y vio que estaba dirigido a Carolina, pero nunca había sido enviado. Tenía un timbre postal, pero sin el sello de la oficina de correos. Sofía no podía leer todas las palabras, pero reconoció algunas. «Te extraño, amor, siempre, perdón». En ese momento, Roberto subió las escaleras buscando a Sofía. Cuando vio la puerta del cuarto abierta, su corazón se aceleró. Entró rápidamente y encontró a la niña sosteniendo la caja, con los ojos muy abiertos mirando esos sobres. «Sofía», dijo, con la voz más alta de lo que pretendía. «¿Qué estás haciendo aquí?» La niña se asustó, pero no soltó la caja. «Perdón», dijo en voz baja. La puerta estaba abierta y entré. Encontré una cajita de recuerdos con cartas dibujadas. Roberto se quedó paralizado. Cajita de recuerdos. La descripción era tan precisa, tan dolorosa, que no supo cómo responder. Se acercó despacio y se arrodilló junto a Sofía, mirando esa caja que no había abierto en años. «Estas son cartas que yo escribí», explicó con la voz temblorosa, «para alguien que amaba mucho». Sofía lo miró con esa seriedad que tienen los niños cuando se dan cuenta de que algo es profundamente importante. «¿Para la señora que está en las estrellas?», preguntó. Roberto asintió, incapaz de hablar. Sofía le extendió la caja. «Debería leerlas. Cuando guardamos las cosas solo dentro del corazón, se ponen muy pesadas. Mi mamá dice que a veces necesitamos sacarlas para poder respirar mejor». Roberto tomó la caja con manos temblorosas. Hacía años que no tocaba esas cartas, escritas en noches de insomnio, cuando el dolor era tan grande que la única forma de soportarlo era ponerlo en papel. Nunca las envió porque no había a dónde enviarlas. Carolina se había ido, y esas palabras quedaron atrapadas en el tiempo, testigos silenciosos de un luto que parecía no tener fin. Sofía le tocó ligeramente el brazo. «¿Quiere que me quede aquí con usted?», preguntó. «A veces es más fácil cuando hay alguien contigo». Roberto miró a esa niña y sintió una ola de gratitud tan intensa que casi lo derribó. «Sí», susurró. «Me gustaría». Se sentaron en el suelo del cuarto, Roberto recargado en la pared y Sofía a su lado. Abrió el primer sobre con dedos temblorosos y comenzó a leer en voz baja. Eran palabras de amor, de añoranza, de disculpas por no haber podido salvarla, de promesas que no había sabido cumplir. Cada frase era como una herida abriéndose de nuevo, pero esta vez había algo diferente. No era solo dolor, era también liberación. Sofía escuchaba en silencio, sosteniendo su mano. A veces no entendía todas las palabras, pero entendía el sentimiento, y cuando Roberto se detenía con la voz demasiado entrecortada para continuar, ella simplemente le apretaba la mano, recordándole que no estaba solo. Fueron más de 20 cartas, algunas largas, otras cortas, algunas llenas de rabia, otras de aceptación. Cada una de ellas era un pedazo del viaje de Roberto a través del luto, un mapa de un dolor que había cargado solo por tanto tiempo.
y al leerlas en voz alta, por primera vez, sintió como si finalmente estuviera permitiendo que ese dolor saliera de él, que dejara de ser solo suyo y se transformara en algo compartido, algo que podía ser presenciado y quizás soportado. Cuando terminó la última carta, Roberto se quedó en silencio por un largo tiempo. Sofía se levantó y lo abrazó, un abrazo apretado y sincero. «Ella tuvo mucha suerte de tenerte», susurró la niña. «Y todavía te tiene, porque te acuerdas de ella todos los días». Roberto abrazó a Sofía de vuelta, sintiendo las lágrimas finalmente correr sin control. Eran lágrimas de dolor, pero también de alivio. Por primera vez en 7 años, estaba llorando de verdad, no solo ese llanto contenido y silencioso que se permitía ocasionalmente en la soledad de la noche, sino un llanto profundo, liberador, que venía de un lugar que había mantenido cerrado por demasiado tiempo. Mariana los encontró así, abrazados en el suelo de ese cuarto que guardaba tantos recuerdos. Se quedó en la puerta por un momento, sin saber si debía entrar o alejarse discretamente. Fue Roberto quien la vio primero. Se secó los ojos y le hizo un gesto para que se acercara. «Disculpe», dijo Mariana vacilante. «Sofía no debió haber entrado aquí. No la estaba vigilando bien». Roberto negó con la cabeza. «No», dijo con la voz aún ronca. «Está todo bien. De hecho, quizás fue exactamente lo que necesitaba». En los días siguientes, algo cambió fundamentalmente en Roberto. Comenzó a hablar de Carolina abiertamente, ya no evitando el tema como si fuera veneno. Le contaba historias sobre ella a Sofía, sobre cómo se conocieron, sobre los planes que tenían, sobre los sueños que compartían, y cada historia, en lugar de aumentar el dolor, parecía aliviarlo un poco. Los recuerdos ya no eran solo fuente de sufrimiento, eran también un tesoro de momentos buenos, de un amor que había sido real y verdadero. Sofía escuchaba todo con atención, haciendo preguntas cuando algo no quedaba claro, ofreciendo observaciones simples pero profundas que siempre parecían dar en el clavo. Y Mariana, observando esa transformación a distancia, comenzaba a darse cuenta de que lo que estaba sucediendo allí era algo delicado y precioso. Un hombre estaba volviendo a vivir. Fue en uno de esos días cuando Roberto estaba particularmente animado después de haber pasado toda la tarde conversando con Sofía sobre todo y nada al mismo tiempo, que la niña hizo una petición. «¿Sabe qué haría que esta casa fuera aún más feliz?», preguntó mirando alrededor de la sala. «Un perro». Roberto parpadeó sorprendido. «¿Un perro?». Sofía asintió con entusiasmo. «Los perros hacen todo más alegre. Corren, juegan, te lamen la cara. Y nunca se ponen tristes solos porque siempre están felices cuando llegas. Yo siempre quise tener un perro, pero nuestro departamento es muy chiquito». La idea se quedó plantada en la cabeza de Roberto. Nunca había considerado tener una mascota, especialmente después de que Carolina se fue. Parecía una responsabilidad más, otra cosa de qué preocuparse. Pero ahora, mirando a Sofía y viendo la expectación en sus ojos, comenzó a pensar diferente. Quizás un perro era exactamente lo que esa casa necesitaba. Quizás era exactamente lo que él necesitaba. 2 días después, Roberto volvió a casa con una sorpresa. Había ido a un refugio de animales por la mañana y había elegido un cachorro de Golden Retriever, todo dorado y torpe, con ojos expresivos y una energía contagiosa. Cuando Sofía vio al perro, gritó de alegría tan fuerte que resonó por toda la casa. «¿Es nuestro?», preguntó incrédula, tomando al cachorro en brazos y siendo inmediatamente lamida en la cara. «Es de la casa», corrigió Roberto con una sonrisa, «pero puedes ayudar a cuidarlo siempre que estés aquí». Sofía abrazó al perro con tanta fuerza que el pobre animal chilló ligeramente. Mariana observaba todo con los ojos llorosos. «Señor Hernández, no tenía por qué», dijo con la voz entrecortada. «Esto es demasiado». Roberto negó con la cabeza. «No es demasiado. Es lo justo. Ustedes dos me han dado mucho más de lo que un perro podría pagar. Esto es solo una pequeña forma de agradecimiento». El cachorro rápidamente se convirtió en parte de la rutina de la casa.
Sofía lo bautizó como Sol, porque era dorado como los rayos de sol que entraban por la ventana de la sala. Y Sol trajo consigo una energía que transformó por completo la atmósfera de la mansión. Había ladridos resonando por los pasillos, huellas de lodo en el piso de mármol, juguetes esparcidos por la sala. Era un desorden caótico y maravilloso, lo opuesto al silencio ordenado que había dominado esa casa por tanto tiempo. Roberto descubrió que cuidar de Sol exigía atención constante. El perro necesitaba ser alimentado, sacado a pasear, entrenado, llevado al veterinario. Eran responsabilidades que lo sacaban de su rutina aislada, que lo forzaban a salir de casa, a interactuar con personas, a participar de la vida, y se dio cuenta, con sorpresa, de que le estaba gustando. Sofía venía todos los días a jugar con Sol. Le enseñaba trucos al perro, corría con él por el jardín, le leía cuentos en voz alta mientras el cachorro dormía en su regazo. Y Roberto observaba todo aquello con un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo: satisfacción. Mariana también comenzó a pasar más tiempo en la casa, no solo trabajando, sino quedándose para platicar al final de la tarde, para tomar cafés improvisados en la cocina, para cenas sencillas que se transformaban en momentos de conexión genuina. Había una naturalidad creciendo entre ellos, una facilidad que no necesitaba ser forzada. Conversaban de todo, de la infancia, de los sueños, de los miedos, de las esperanzas. Una noche, después de que Sofía ya se había ido y Mariana estaba a punto de salir, Roberto la llamó. Estaba en la sala, con Sol durmiendo a sus pies, y había algo que necesitaba decir. «Quería agradecerte», comenzó eligiendo las palabras con cuidado, «por todo lo que tú y Sofía han hecho por mí. Me ayudaron a recordar que es posible vivir de nuevo, incluso después de perderlo todo». Mariana se quedó parada en la puerta, conmovida por la sinceridad de esas palabras. «Usted no lo perdió todo», dijo amablemente. «Todavía está aquí, y eso significa que todavía hay mucho por delante». Roberto la miró, realmente la miró, y por primera vez permitió que surgiera algo más que gratitud. Había una conexión allí, algo que iba más allá de la relación entre jefe y empleada, algo que estaba creciendo silenciosamente, sin prisa, pero de forma constante. No sabía exactamente qué era o a dónde llevaría, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de descubrirlo. Mariana le sostuvo la mirada por un momento, y había algo en sus ojos que sugería que ella también sentía esa conexión. Pero entonces desvió la mirada, murmuró una despedida rápida y se fue, dejando a Roberto solo con sus pensamientos. Sol se despertó y se subió al sofá, poniendo la cabeza en el regazo de Roberto. Él acarició el pelaje suave del perro y sonrió. La casa ya no estaba en silencio. El corazón ya no estaba congelado. Y por primera vez en 7 años, Roberto permitió que la esperanza entrara, aun sabiendo que la esperanza siempre venía acompañada de miedo, porque vivir de verdad significaba correr el riesgo de salir herido de nuevo. Pero también significaba la posibilidad de ser feliz. Y después de tanto tiempo en la oscuridad, Roberto estaba finalmente dispuesto a intentar encontrar la luz. Febrero trajo consigo días aún más calurosos y una sensación de que el tiempo pasaba demasiado rápido. La rutina que se había establecido en la mansión de Roberto parecía sólida, cómoda, casi como si siempre hubiera sido así. Sofía venía a diario, Sol corría por los jardines en persecuciones imaginarias, y Mariana se movía por la casa con una familiaridad que iba mucho más allá de su función inicial. Había risas, conversaciones, momentos de silencio cómodo. Roberto sentía que finalmente estaba construyendo algo nuevo sobre los escombros de lo que había perdido. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que nada es permanente, que la felicidad puede ser frágil y que el miedo a perder nunca desaparece por completo. Solo se esconde esperando el momento adecuado para resurgir. Fue en una tarde de martes, mientras Sofía jugaba con Sol en el jardín, que comenzó a sentirse mal. Primero fue solo un cansancio inusual, una falta de energía que no era típica de esa niña que solía ser puro movimiento. Se sentó en el pasto,
Recargó la espalda en un árbol y llamó a su madre con una voz más débil de lo normal. Mariana estaba terminando de limpiar la cocina cuando escuchó el llamado. Salió corriendo y encontró a Sofía con la cara demasiado sonrojada, la respiración ligeramente agitada. Puso la mano en la frente de su hija y sintió el calor inmediato. Fiebre alta. Roberto, que estaba en el despacho revisando contratos, bajó las escaleras al oír el movimiento apresurado. Encontró a Mariana cargando a Sofía en brazos, la preocupación estampada en su rostro. La niña tenía los ojos entrecerrados, gimiendo en voz baja. «Tiene la fiebre muy alta», dijo Mariana con la voz tensa. «Necesito llevarla al hospital». «Disculpe, voy a tener que irme ahora». Roberto no lo pensó 2 veces. «Yo las llevo», dijo ya tomando las llaves del coche. «Vamos, rápido». El trayecto hasta el hospital más cercano fue tenso y silencioso. Mariana sostenía a Sofía en el asiento trasero, susurrando palabras de consuelo mientras la niña temblaba con escalofríos. Roberto conducía concentrado, pero sus manos apretaban el volante con fuerza, los nudillos blancos. Había algo en esa situación que lo estaba afectando de una forma que no esperaba, un pánico creciente que le subía por el pecho y le apretaba la garganta. Cuando llegaron a urgencias, Sofía fue atendida rápidamente. Los doctores la llevaron a una sala de observación, le hicieron estudios, le midieron la temperatura que estaba en 39 grados, pidieron análisis de sangre. Mariana acompañó todo de cerca, respondiendo preguntas, firmando autorizaciones, tratando de mantener la calma aunque le temblaran las manos. Roberto se quedó en la sala de espera, sentado en una silla de plástico incómoda, con las manos entrelazadas, la pierna moviéndose nerviosamente. A su alrededor, otras personas esperaban noticias, algunas llorando, otras rezando, todas cargando el peso de la preocupación que los hospitales inevitablemente traen. Pero Roberto apenas se daba cuenta. Su mente estaba atrapada en un bucle, recordando otra sala de espera, otro hospital, otra vez en la que esperó noticias que nunca llegaron a tiempo. Se levantó bruscamente, caminó hasta la ventana, intentó respirar hondo, pero el aire parecía no entrarle bien en los pulmones, le temblaban las manos. Tenía miedo, no por el cuadro clínico de Sofía, que los doctores ya habían indicado que era solo una infección viral común en niños. Tenía miedo porque se había dado cuenta de algo fundamental y aterrador. Le importaba. Profundamente, desesperadamente, se había permitido crear un vínculo y ahora estaba experimentando el terror de poder perderlo. 2 horas después, Mariana salió de la sala de observación. Sofía estaba mejor, la fiebre había bajado con el medicamento y los estudios no indicaban nada grave. La darían de alta pronto, solo necesitaría continuar el tratamiento en casa con medicinas y reposo. Todo estaría bien. Roberto sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. Apoyó las manos en las rodillas y respiró hondo, tratando de controlar la ola de emoción que lo golpeó. Mariana se acercó y le tocó ligeramente el hombro. «Está todo bien», dijo suavemente. «Solo fue un susto». Roberto la miró, y había lágrimas en sus ojos que no podía controlar. «Pensé que...» comenzó, pero no pudo terminar la frase. Mariana entendió. Le apretó el hombro con más fuerza, un gesto de consuelo silencioso. Cuando Sofía finalmente salió, estaba pálida pero sonriendo. Vio a Roberto y le extendió los brazos. Roberto la abrazó con cuidado, como si fuera de cristal. «Me diste un susto», dijo con la voz entrecortada. «Perdón», murmuró Sofía, acurrucando la cabeza en su hombro. «Pero ya estoy mejor. Puedo jugar con Sol mañana». Roberto se rió, un sonido medio quebrado, medio aliviado. «Vamos a ver qué dice el doctor, ¿sí?» El camino de regreso a casa fue más ligero, pero Roberto permaneció callado, procesando lo que acababa de experimentar. Ese miedo visceral, ese pánico de perder a alguien que amaba. Porque era eso, finalmente lo admitía para sí mismo. Amaba a esa niña. Y probablemente estaba empezando a amar a su madre también, y eso lo aterrorizaba. En los días siguientes, mientras Sofía se recuperaba en casa, Roberto mantuvo su distancia. Llamaba para preguntar cómo estaba
enviaba mensajes, ofreciendo ayuda, pero no aparecía en persona. Mariana notó el cambio, pero no comentó nada, respetando el espacio que él claramente necesitaba. Fue en una de esas mañanas, cuando Roberto estaba en el jardín observando a Sol correr tras las mariposas, que un Mercedes plateado se estacionó frente a la mansión. Patricia, su hermana, salió del coche con su elegancia habitual, bolsa de diseñador en el brazo, lentes oscuros protegiendo sus ojos del sol fuerte. Roberto no esperaba la visita. Patricia vivía en un penthouse en Polanco y rara vez aparecía sin avisar. Se llevaban bien, pero mantenían una distancia, respetuosa, cada uno viviendo su vida sin mucha interferencia del otro. «Sorpresa», dijo Patricia, quitándose los lentes y besando la mejilla de su hermano. «Estaba pasando por aquí y decidí dar una vuelta. Hace mucho que no te veo». Roberto la saludó con un abrazo un poco torpe y la invitó a pasar. Patricia observó la casa con una mirada crítica y experimentada, notando de inmediato los cambios. Había juguetes de perro esparcidos por la sala, dibujos infantiles pegados en el refrigerador, un desorden acogedor que era completamente diferente del orden estéril que solía dominar ese espacio. «¿Tienes visitas?», preguntó, tomando un dibujo del refrigerador. Era una casa con 3 personas y un perro, hecho con crayones de colores vibrantes. Roberto dudó. «Es complicado», comenzó, pero antes de que pudiera explicar, Sol apareció corriendo, ladrando alegremente a la visitante. Patricia dio un paso atrás, claramente sin esperar un perro. «¿Desde cuándo tienes perro?», preguntó sorprendida. «Desde hace unas semanas», respondió Roberto, tomando a Sol en brazos para calmarlo. «Es una larga historia». Patricia se sentó en el sofá, cruzó las piernas y miró a su hermano con esa expresión que él conocía bien, la que decía que no se iría de allí sin respuestas. «Pues cuéntame esa larga historia». Roberto le contó, sobre Mariana, sobre Sofía, sobre cómo esa niña había entrado en su vida y lo había ayudado a salir del luto. Habló de las conversaciones, de las cartas que leyó en voz alta, del perro, de cómo la casa había vuelto a tener vida. Mientras hablaba, su voz cargaba una emoción genuina, un entusiasmo que Patricia no había visto en años. Pero cuando terminó, el silencio que siguió fue pesado. Patricia lo miraba con una expresión que Roberto no podía descifrar, algo entre preocupación y desaprobación. «Roberto», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado, «te das cuenta de lo que está pasando aquí, ¿verdad?». Roberto frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Patricia suspiró. «Te estás apegando a una empleada y a su hija, una mujer que trabaja para ti, que tiene acceso a tu casa, a tu vida, a tu dinero. ¿No te parece eso como mínimo problemático?». Roberto sintió que la irritación le subía. «No es así, Patricia. No se trata de dinero ni de posición social. Se trata de conexión humana, de volver a vivir». Patricia negó con la cabeza. «Sé que estás solo, sé que la muerte de Carolina fue devastadora. Pero eso no significa que tengas que aferrarte a la primera persona que aparece con una sonrisa amable y una niña bonita. ¿Ya pensaste que tal vez se está aprovechando de tu vulnerabilidad?». Las palabras golpearon a Roberto como un puñetazo. «Mariana no es así», dijo, pero una duda se estaba instalando, pequeña pero venenosa. Patricia se levantó y puso la mano en el hombro de su hermano. «Te quiero, y por eso te estoy diciendo esto. Estás tratando de reemplazar a la familia que perdiste con una imitación de afecto. Esa niña no, es tu hija. Esa mujer no es Carolina. Y mientras más te apegues a ellas, más te va a doler cuando esa ilusión se deshaga». Roberto se quedó en silencio, las palabras de su hermana resonando en su mente. Patricia continuó, ahora en un tono más suave. «Sé que tus intenciones son buenas, pero necesitas protegerte. Ya sufriste demasiado. No te pongas en una posición donde puedas sufrir de nuevo». Después de que Patricia se fue, Roberto se quedó solo en la casa vacía, con Sol acostado a sus pies. Las palabras de su hermana habían plantado una semilla de duda que crecía rápidamente. Y sí tenía razón.
¿Y si solo estaba tratando de llenar un vacío con personas que no podían realmente llenarlo? ¿Y si estaba siendo ingenuo, dejando que alguien se aprovechara de su soledad? Miró los dibujos en el refrigerador, los juguetes esparcidos, toda esa vida que había entrado en su casa, y por primera vez en semanas, en lugar de sentir alegría, sintió miedo. Miedo de estarse engañando, miedo de estar traicionando la memoria de Carolina, miedo de salir herido de nuevo. Esa noche, Roberto tomó una decisión. Fue una decisión movida por el pánico, por la duda, por el miedo a ser manipulado. Fue una decisión de la que se arrepentiría profundamente, pero que en ese momento parecía la única forma de protegerse. A la mañana siguiente, cuando Mariana llegó para trabajar, Roberto la esperaba en la sala. Había ensayado lo que diría, pero aún así las palabras salieron duras, frías, diferentes de todo lo que él realmente sentía. «Mariana», comenzó, evitando mirarla a los ojos, «creo que ya no voy a requerir de sus servicios. Le agradezco por todo, pero creo que es mejor que terminemos aquí». Mariana se quedó paralizada. «¿Qué?», preguntó, con la voz baja, incrédula. Roberto forzó una expresión neutra. «Simplemente creo que es mejor así. Voy a depositarle el pago por los servicios prestados y una compensación extra, pero prefiero que ya no vuelva». Mariana lo miró por un largo momento, tratando de entender lo que estaba pasando. Había dolor en sus ojos, pero también orgullo. «Si eso es lo que el Señor quiere», dijo, con la voz controlada pero temblorosa, «respetaré su decisión». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Solo quería que supiera que Sofía se va a poner muy triste». Se encariñó. «Con usted. Y con Sol. Pero le voy a explicar que a veces las cosas simplemente no se dan. Cuídese, señor Hernández». Y entonces se fue, cerrando la puerta tras de sí, con una suavidad que de alguna manera dolió más que un portazo. Roberto se quedó parado en la sala vacía, con Sol a su lado mirando la puerta, por donde Mariana había salido. El perro comenzó a lloriquear, sintiendo la ausencia, aunque no la entendiera. Roberto se sentó en el suelo y abrazó a Sol contra su pecho, tratando de controlar el dolor que le subía por la garganta. Había hecho eso para protegerse, para evitar salir herido, para no traicionar la memoria de Carolina. Pero mientras estaba allí, en el silencio absoluto que volvía a dominar esa casa, Roberto se dio cuenta de una verdad devastadora. Al tratar de evitar el dolor futuro, había creado un dolor presente que era casi insoportable. Y por primera vez desde que Carolina partió, no sabía cómo arreglar lo que había roto. Los días que siguieron fueron los más largos que Roberto había experimentado desde los primeros meses tras la partida de Carolina. La casa volvió al silencio absoluto, pero esta vez era diferente. No era solo la ausencia de sonido, era la ausencia de vida, de posibilidad, de futuro. Las luces del árbol de Navidad, que aún no había desmontado, parpadeaban solas en la sala vacía, como testigos mudos de algo que había sido destruido. Sol extrañaba a Sofía de forma visceral. El perro se quedaba parado en la puerta de entrada durante horas, esperando que ella apareciera. Rechazaba la comida, ladraba a la puerta vacía, dormía menos. Roberto intentaba consolarlo, pero ¿cómo consolar a alguien cuando tú mismo estás destrozado? Roberto volvió a su rutina de antes, pero ahora era peor, porque sabía lo que estaba perdiendo. Sabía cómo era despertar con la expectativa de oír risas infantiles resonando por los pasillos. Sabía cómo era tener a alguien con quien conversar durante el desayuno. Sabía cómo era sentir que su casa era un hogar y no solo una construcción de ladrillos y cemento. Patricia llamó algunas veces, preguntando si estaba bien. Roberto mentía, decía que sí, que había hecho lo correcto. Pero por la noche, cuando el silencio se volvía insoportable, subía al cuarto que había sido del bebé y miraba el espacio vacío donde solía estar la caja de cartas. Había llevado las cartas al despacho, releído cada una de ellas obsesivamente, buscando en cada palabra alguna orientación, alguna señal de qué hacer. Fue en una de esas noches,
una semana después de haber despedido a Mariana, que Roberto entró de nuevo en el cuarto. La luna llena entraba por la ventana, iluminando la cuna vacía, el sillón cubierto, los peluches silenciosos. Se sentó en el suelo, recargó la espalda en la pared y dejó que las lágrimas cayeran sin control. Había pasado 7 años, creyendo que honrar la memoria de Carolina significaba permanecer atrapado en el pasado, que amar de nuevo sería una traición, que ser feliz sería una falta de respeto a lo que habían compartido. Pero ahora, en ese cuarto silencioso, Roberto finalmente entendía algo fundamental. Carolina nunca habría querido eso para él. Nunca habría deseado que pasara toda la vida solo, congelado en el tiempo, rechazando toda forma de conexión y amor. Fue entonces cuando lo vio. Pegado en la pared junto a la ventana, medio escondido detrás de la cortina, había un dibujo que no había notado antes. Roberto se levantó y lo tomó con cuidado. Era el dibujo de Sofía, hecho con crayones de colores. 3 personas tomadas de la mano bajo una estrella grande y brillante, con la palabra familia garabateada con letras torcidas debajo. Sostuvo ese papel como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Sofía había dejado eso allí, probablemente en una de sus exploraciones por la casa, un pequeño regalo escondido para ser encontrado en el momento adecuado. Y el mensaje era claro. Familia no era solo sangre, no era solo biología. Familia era elección, era amor, era presencia. Roberto bajó las escaleras corriendo, con Sol despertándose asustado y corriendo tras él. Tomó el teléfono y marcó el número de Mariana, pero ella no contestó. Intentó 2 veces más, siempre cayendo en el buzón de voz. Miró el reloj, ya pasaban de las 11 de la noche. Demasiado tarde para llamar, pero no demasiado tarde para actuar. Tomó las llaves del coche, subió a Sol al asiento del copiloto y salió en la noche lluviosa de la Ciudad de México. Había comenzado a llover fuerte, ese tipo de lluvia de verano que transforma las calles en ríos y detiene el tráfico. Pero Roberto condujo con determinación, recordando la dirección que Mariana había mencionado una vez, un departamento en una unidad habitacional en la colonia Roma Sur. La lluvia golpeaba fuerte el parabrisas, los limpiaparabrisas apenas dándose abasto. Roberto condujo durante casi 1 hora, atravesando la ciudad dormida, hasta que finalmente llegó a la dirección. Era un edificio sencillo de 5 pisos, con la fachada desgastada por el tiempo, pero con luces aún encendidas en algunas ventanas. Estacionó el coche, tomó a Sol y corrió bajo la lluvia hasta la entrada del edificio. No había portero, solo un interfón con varios botones numerados. Roberto buscó el departamento de Mariana y presionó insistentemente hasta que finalmente una voz somnolienta respondió. «Bueno, Mariana, soy yo, Roberto. Por favor, necesito hablar contigo». Hubo un largo silencio del otro lado. Roberto abrazó a Sol con más fuerza, el perro mojado temblando contra su pecho. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió con un clic. Roberto subió 3 pisos de escaleras, con Sol en brazos, goteando agua por todo el camino. Cuando llegó al departamento, la puerta ya estaba entreabierta. Mariana estaba parada allí, con una bata sencilla, el cabello suelto, los ojos rojos como si hubiera llorado recientemente. Detrás de ella apareció Sofía, todavía en pijama, con los ojos muy abiertos de sorpresa. «¡Sol!», gritó la niña, corriendo a abrazar al perro mojado. Roberto lo puso en el suelo y Sol lamió la cara de Sofía con entusiasmo, ladrando de alegría por reencontrarse finalmente con su amiga. Mariana miró a Roberto, esperando que hablara. Había dolor en sus ojos, pero también una apertura cautelosa, una disposición a escuchar. «Cometí un error», comenzó Roberto, con la voz quebrada por la emoción y la lluvia que le escurría por la cara. «Un error terrible. Dejé que el miedo me controlara. Dejé que la duda destruyera algo que era verdadero y precioso». Mariana se cruzó de brazos, tratando de mantener una distancia emocional. «¿Por qué estás aquí, Roberto? ¿Por qué ahora?» Roberto tragó saliva. «Porque finalmente lo entendí.
Mi hermana dijo que estaba tratando de reemplazar el pasado, pero estaba equivocada. No estoy tratando de reemplazar nada. Estoy tratando de continuar. Estoy tratando de vivir de nuevo. Y me di cuenta de que no puedo hacerlo solo. No quiero hacerlo solo. Miró a Sofía, que observaba todo sosteniendo a Sol. «¿Y tú?», dijo, señalando a la niña. «Me enseñaste que es posible guardar a las personas que amamos en el corazón y aún así tener espacio para amar de nuevo. Que recordar no significa quedarse quieto. Que honrar el pasado no significa renunciar al futuro». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Mariana. Roberto dio un paso adelante, pero aún manteniendo una distancia respetuosa. «Te alejé porque tuve miedo de salir herido de nuevo, porque pensé que si me permitía amarlas, estaría traicionando la memoria de Carolina. Pero estaba equivocado, porque Carolina me amaba, y quien ama quiere que la persona sea feliz, no que se quede atrapada en una tumba de recuerdos». Sacó del bolsillo el dibujo que Sofía había dejado en el cuarto. «Encontré esto hoy, y me di cuenta de que tú», miró a Sofía, «tienes más razón que cualquier adulto. La familia no es solo sangre, es elección, es presencia, es amor». Mariana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Roberto, yo no puedo ser Carolina para ti, y Sofía no puede ser la hija que perdiste. Somos quienes somos, con todas nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones». Roberto negó con la cabeza con firmeza. «No quiero que seas Carolina, quiero que seas Mariana, y no quiero que Sofía sea un reemplazo. Quiero que sea exactamente quien es. Una niña increíble que me enseñó a vivir de nuevo. Ustedes dos me salvaron sin siquiera darse cuenta. Y fui un idiota al dejar que el miedo destruyera eso». Sofía soltó a Sol y corrió a abrazar a Roberto. «Sabía que ibas a volver», dijo con la voz ahogada contra su pecho. «Le dije a mi mamá que ibas a volver». Roberto abrazó a la niña con fuerza, sintiendo las lágrimas correr libremente ahora. «Perdóname, Sofía. Perdóname por haber sido tan cobarde». Mariana observaba la escena, luchando contra sus propias emociones. Finalmente, dio unos pasos hacia adelante. «Somos de mundos diferentes, Roberto. Tú eres rico, yo soy una mujer que limpia casas para sobrevivir. La gente va a juzgar, tu hermana va a juzgar. El mundo entero va a tener una opinión sobre esto». Roberto soltó a Sofía y se puso frente a Mariana. «Que juzguen», dijo con firmeza. «Pasé 7 años preocupándome por lo que no importa. Pasé 7 años viviendo a medias. Tú me enseñaste, sin darte cuenta, que lo único que importa de verdad es lo que sentimos. Y yo siento que quiero intentarlo. Quiero intentar construir algo nuevo contigo. Quiero intentar ser feliz de nuevo. Si me das una oportunidad, te prometo que haré que valga la pena». Mariana lo miró por un largo momento. Había duda en sus ojos, pero también esperanza. Finalmente, esbozó una pequeña sonrisa. «Estás goteando agua en mi departamento». Roberto miró hacia abajo y vio el charco que se había formado alrededor de sus pies. Se rió, un sonido ligero y aliviado. «Perdón, tenía prisa». Mariana negó con la cabeza, pero estaba sonriendo. «Pasa ya. Voy a buscar una toalla». Esa noche conversaron hasta el amanecer. Sentados en el pequeño sofá del sencillo departamento, con Sofía, durmiendo abrazada a Sol en una colchoneta en el suelo, Roberto y Mariana hablaron de todo. De miedos, de esperanzas, de lo que podría ser. No se prometieron la eternidad, porque ambos sabían que la vida no da garantías. Pero se prometieron intentarlo. Se prometieron estar presentes. Se prometieron elegirse el uno al otro todos los días, incluso cuando fuera difícil. La Navidad de ese año fue completamente diferente. Por primera vez en 8 años, Roberto no puso una mesa para uno. Fue al sencillo departamento de Mariana, llevando a Sol y una bolsa llena de regalos. Sofía abrió cada uno de ellos con el entusiasmo contagioso de siempre. Y cuando llegó al último, un libro de cuentos ilustrado, abrazó a Roberto con tanta fuerza que casi lo derribó. Comieron pollo rostizado, arroz a la mexicana, ensalada de papa y ponche, exactamente como Sofía había prometido meses atrás.
La mesa era pequeña, la comida era sencilla, pero estaba repleta de algo que había faltado en la vida de Roberto por tanto tiempo: amor verdadero. En el brindis, Roberto no levantó la copa al vacío. La levantó por Mariana, por Sofía, por Sol, que dormía debajo de la mesa. Por el nuevo comienzo, dijo con la voz firme y emocionada. Por la familia que elegimos. Mariana le tomó la mano sobre la mesa y la apretó con fuerza. Por la familia que elegimos, repitió. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Mariana dejó el trabajo de limpieza y, con el apoyo financiero de Roberto estructurado como un préstamo que ella insistía en pagar, abrió una pequeña empresa de organización de espacios, manteniendo su independencia y dignidad. No quería caridad, quería una oportunidad, y Roberto respetó eso por completo. Sofía comenzó a frecuentar la mansión no como visitante, sino como parte de la familia. Ganó un cuarto propio que decoró con sus dibujos y juguetes. Sol tenía finalmente la compañía constante que siempre quiso. La casa volvió a tener vida, pero ahora de forma permanente, sólida, real. Patricia, inicialmente reacia, acabó reconociendo la transformación en su hermano. En una comida familiar unos meses después, le pidió disculpas a Mariana, admitiendo que había proyectado sus propios miedos y prejuicios en la situación. Estaba equivocada, dijo con sinceridad. Se hacen bien el uno al otro, y Sofía es una bendición en la vida de mi hermano. Un año después de esa Navidad sencilla, en una mañana de domingo soleada, Roberto llevó a Mariana y a Sofía a un lugar que no visitaba desde hacía mucho tiempo: el panteón donde descansaba Carolina. Sostuvo la mano de Mariana mientras caminaban entre las lápidas, con Sofía unos pasos atrás sosteniendo un ramo de flores blancas. Cuando llegaron a la tumba, Roberto se arrodilló y puso la mano sobre la lápida fría. «Carolina», dijo en voz baja pero firme, «quiero presentarte a alguien. De hecho, quiero presentarte a dos personas muy especiales. Ella es Mariana y ella es Sofía. Me ayudaron a recordar cómo vivir de nuevo. Me ayudaron a entender que amarte no significa quedarse detenido en el tiempo». Sofía colocó las flores junto a la lápida y se quedó mirando el nombre grabado. «Ella era importante para ti, ¿verdad?», preguntó la niña suavemente. Roberto asintió, las lágrimas corriendo libremente. «La más importante. Ella me enseñó a amar, y gracias a eso pude amar de nuevo». Mariana se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «Gracias por haberlo amado tan bien», susurró a la lápida, «por haberlo hecho el hombre que es. Nosotras lo vamos a cuidar ahora, te lo prometo». Se quedaron allí por unos minutos más, en silencio respetuoso, antes de levantarse y caminar de regreso al coche. Roberto miró hacia atrás una última vez y sintió algo que no esperaba: paz. No era el fin de la nostalgia, no era el olvido, era la aceptación de que es posible llevar el pasado en el corazón y aún así caminar hacia el futuro. 2 años después de ese día en el hospital que lo cambió todo, Roberto y Mariana se casaron en una ceremonia pequeña e íntima, solo con personas cercanas. Sofía fue la pajecita, usando un vestido azul que ella misma eligió, y Sol fue el portador de los anillos, con las argollas atadas a un listón en su cuello. Cuando el juez del registro civil preguntó si Roberto aceptaba a Mariana como esposa, él respondió con la voz firme y emocionada: «Acepto de todo corazón». Y cuando besó a la novia, con Sofía aplaudiendo entusiasmada y Sol ladrando de alegría, Roberto supo que finalmente había completado el viaje. No era un viaje de olvido o reemplazo, era un viaje de transformación, de entender que el corazón humano tiene una capacidad infinita de amar, que es posible honrar a quien se fue y abrazar a quien está presente, que recordar y vivir no son acciones opuestas, sino complementarias. La mansión en las lomas de Chapultepec ya no era una casa vacía, era un hogar repleto de risas, desorden, amor y vida. Los árboles de Navidad ahora eran decorados todos los años por 3 pares de manos. Las cenas ya no eran solitarias y el silencio había dado paso a conversaciones,
música y juegos. Roberto aún guardaba las cartas que había escrito para Carolina, pero ahora ya no eran testigos de un luto sin fin. Eran recuerdos de un amor que fue real e importante, pero que no tenía por qué impedir que nuevos amores florecieran. Había aprendido de la forma más dolorosa y más hermosa posible que la vida continúa, y que continuar no es traición, es valentía. En una noche cualquiera, años después, Roberto estaba sentado en la sala viendo a Sofía, ahora una adolescente, estudiar para un examen de matemáticas, mientras Mariana leía un libro a su lado en el sofá y Sol dormía a sus pies, ya viejo y más tranquilo. Miró a su alrededor, a esa escena común y extraordinaria al mismo tiempo, y sintió una gratitud profunda. Porque había aprendido que la felicidad no viene de grandes gestos o momentos épicos. Viene de los detalles, de una niña haciendo preguntas sin filtro, de un perro lamiéndote la cara, de una mujer sosteniendo tu mano durante una película, de una casa que finalmente se siente como un hogar. Roberto había pasado 7 años creyendo que su historia había terminado, pero en realidad solo estaba esperando ser reescrita, y esta vez no la estaba escribiendo solo. Tenía compañía, tenía amor, tenía familia, y eso, finalmente comprendía, era todo lo que realmente importaba. Fin de la historia, querida audiencia. Esperamos que la historia de Roberto, Mariana y Sofía haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de superación, amor y nuevos comienzos, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Fue el valor de Roberto para permitirse amar de nuevo? ¿La sabiduría de Sofía? ¿La fuerza de Mariana? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos enseñan sobre pérdidas y nuevos comienzos, sobre la fuerza del amor y la importancia de elegir la felicidad. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá tus emociones.